reunión que tenemos en tu nombre. Tú te manifiestas porque tú has dicho que donde hay dos o tres reunidas en tu nombre, ahí estás tú. Y por lo tanto, Señor, nosotros nos apegamos a lo que tú quieras hacer en cada reunión, en cada servicio, hablarnos, ministrarnos, edificarnos, corregirnos, llenarnos, Señor, cada día más de ti. Y no dependiendo de un programa, no dependiendo, Señor, de una mecánica religiosa, sino en la libertad que tu Espíritu nos da y nos permite vivir y movernos, Señor, porque es por ti y para ti que hacemos todas las cosas. Padre, bendícenos por medio de tu palabra, habla a nuestros corazones, renueva nuestro entendimiento, fortalece nuestros espíritus, sana nuestros cuerpos, Señor, porque en tu palabra hay poder, porque tu palabra no regresa atrás vacía, porque es tu palabra, Señor, la que le dio vida a todas las cosas, a las que vemos y a las que no vemos. Por lo tanto, creemos y afirmamos en el poder de tu santa y bendita palabra, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor. Tú dices que tu palabra es como un martillo, Señor, que quebranta la piedra, Señor. Quebranta entonces la dureza de nuestro corazón. Quita, Señor, todo aquello que impida, Jesús, que vivamos para ti como tú quieres, que para que te agrademos cada día más. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios es bueno. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 17. Voy a estar leyendo la NTV. Santiago 4, versículo 17. Definitivamente que no hay culto igual. Y nosotros acostumbramos a decir que el culto al cual usted no asiste o al cual usted no estuvo, se perdió de alguna gloria, de alguna bendición dada en ese momento. Así que le invito, pues, aunque usted esté en su casa, tome su Biblia, ya sea que usted la tenga en físico, ya sea que usted la tenga en digital, preste atención, desconecte el televisor, evite tener otro tipo de instrumentos digitales o analógicos encendidos y concéntrese, preste atención realmente a la enseñanza, a la palabra. Así como a los menores de edad se les exige ahora que están desde casa estudiar y prestar atención a los profesores para que puedan aprender, de igual manera pues los adultos, los padres lo tienen que hacer cuando se reúnen, cuando nos reunimos como congregación, cuando a usted se le llega la notificación y usted está conectado, pues preste atención, evite la tentación, porque ahora esto es otra tentación y si usted no se ha dado cuenta de que porque usted está en su casa, entonces usted puede hacer varias cosas al tiempo. No caiga muchas veces en ese truco de la carne. No caiga en ese argumento que Satanás nos lanza como una flecha encendida. Tranquila, te puedes poner a hacer almuerzo, te puedes poner a limpiar, te puedes poner a hacer eso que tienes pendiente mientras escuchas la palabra. No caiga en ese truco. No caiga en ese truco. Deje esas actividades para después o para antes de este momento en que nos reunimos como congregación. Así como cuando venimos acá al templo y usted está teniendo una lucha para traer su mente, que es lo único que le falta porque ya tiene el cuerpo en el templo, tiene a todos para prestar atención y ser de bendición, pues en la casa el trabajo es mayor, porque como es su casa, es su hogar, está en su comodidad, pues entonces la tentación, el argumento se agranda. Entonces no, concentre todo usted, todo su ser, toda su familia a escuchar la palabra, a prestar atención, a leer lo que se nos está dando. Amén. Dice acá el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Estoy leyendo una versión, como ya usted sabe, la NTV. Yo sé que a lo mejor usted se sabe este versículo de memoria, pero en la versión Reina Valera. Pero en esta versión lo aclara de una forma muy sencilla y muy clara. Recuerden, es un mandamiento, es un exhorto a recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es decir, hay pecados de ignorancia, por ignorancia, hay pecados por omisión y hay pecados también que se manifiestan por negligencia. Porque de eso está hablando acá el apóstol. Recuerden, es pecado saber lo que se debe hacer. Es decir, en este caso hay conciencia de
de lo que se tiene que hacer, y por eso le exhorto a recordar, porque podemos olvidar ciertas cosas y eso nos hace entonces ser negligentes. Es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ya sea por omisión, ya sea por ignorancia, ya sea por una determinación personal. Y precisamente yo quiero definir lo que es la palabra negligencia, porque algunos como que a veces como que no la tienen muy clara o no la entienden o tienen un concepto distinto a lo que es la negligencia. Y la Real Academia Española, que es de la que rige nuestro idioma castellano, define la negligencia como el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Es decir, es una conducta negligente, comprende un riesgo para el individuo o para terceros. Eso es ser negligente. Es decir, tener una conducta que pone en riesgo la integridad o algún área de la vida del individuo y o de terceros. Es decir, pone en riesgo algo de otras personas. Eso es ser una persona negligente. ¿Por qué? Porque descuida u omite el cumplimiento de cosas que sabe que tiene que hacer. Por lo general, los deberes, el individuo los conoce. Y si no los conoce, se les pone al tanto para que lo pueda cumplir. Y aquí dice el apóstol Santiago entonces, que es pecado saber lo que se debe, hablando entonces de la obligación que tenemos como creyentes, y luego no hacerlo. Es decir, somos descuidados en no ponerlo por práctica, en no obedecerlo, en no procurar el cumplimiento. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Va a traer riesgos para nuestra vida espiritual, que va a repercutir en nuestra vida natural, primeramente por nosotros, y luego con los involucrados en nuestro entorno inmediato, esposas, hijos, familiares, etcétera, 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 dependiendo de los diferentes círculos de cercanía que tengamos. Y la diligencia, porque la negligencia es lo contrario a la diligencia. Entonces, ¿qué es diligencia? Bueno, es básicamente lo contrario, es decir, cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa en una labor. Es decir, no hay un descuido, es todo lo contrario, hay un cuidado. No hay una omisión, hay una ejecución pronta y ágil de un deber o de una actividad. Entonces lo que el apóstol Santiago nos está a nosotros exhortando acá es que no seamos negligentes espiritualmente hablando, porque también vamos a tener una negligencia natural. Y este mensaje pues a lo mejor no será el más alentador, pero es una advertencia, y yo he entendido que si la Biblia nos habla de un tema, si la Biblia nos advierte de algo, pues tenemos que darle la misma seriedad, la misma importancia y la misma relevancia que el resto de temas y de mensajes que la Biblia tiene. A lo mejor no será el más favorito, porque no nos están hablando de bendición, no nos están hablando de abundancia, pero si Dios inspiró esto por su Espíritu Santo y nos lo dejó a nosotros los creyentes como un recordatorio, porque dice esta versión, recuerden, entonces nosotros debemos tomar seriamente este asunto, así como usted y yo nos tomamos en serio las promesas de Dios, cuando nos tomamos en serio las bendiciones de Dios, cuando nos tomamos en serio, por ejemplo, también el amor de Dios, que son las cosas que más son llamativas y que más le gustan a la cristiandad. Pues déjame decirte que este asunto también es serio y que tiene también el mismo nivel, debemos darle el mismo nivel de importancia que estas otras cosas que ya mencioné. Y este mensaje precisamente se llama el pecado de la negligencia. Y por eso quise comenzar de esta forma. Por eso quise tomar en consideración este texto y esta versión. Porque esto es un exhorto del Señor a que no seamos negligentes. Porque vamos a poner en riesgo, espiritualmente hablando, nuestras vidas, y que puede traer una repercusión en lo natural y va a afectar nuestro entorno inmediato.
Es decir, no podemos descuidar o omitir el cumplimiento de nuestras obligaciones, sabiendo usted lo que usted tiene que hacer y usted no lo hace. Usted está siendo negligente. Y esto es ir en contra de la palabra de Dios. Esto es un mandamiento. No podemos ser negligentes, amada iglesia. Esto no es una opción, esto no es una observación, esto no es algo que si me gusta o no me gusta de la Biblia yo lo tomo. No, porque entonces tú no estás viviendo el cristianismo, tú no estás sirviendo al Señor, tú te estás sirviendo a ti mismo y a tus propios intereses, tomando de la palabra lo que te gusta y lo que te conviene y apartando lo que no te gusta y lo que no te conviene. Estamos siendo entonces sectaristas y estamos creándonos un Dios conforme a lo que a mí me agrada y no conforme a todo el consejo de Dios. Y ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, es tu Dios, el que tú te creaste en tu entendimiento, el que tú te creaste basado en tu gusto, pero no es el Dios de la Biblia. Y hay que cuidarnos de eso, de no crearnos una falsa imagen de Dios, una imagen que se conforma a lo que yo quiero y no conforma a lo que las Escrituras plantean. Cuidado con eso. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso es un pecado. La negligencia, la omisión, es una forma de manifestar de que el pecado se manifiesta en nuestra vida. Esto es interesante porque ya lo he dicho en reiteradas oportunidades y usted también lo sabe. Siempre nos cuidamos de los pecados grandes. El adulterio, la fornicación, el robar, el chisme, esto, lo otro. Pero esto es una forma también de pecado y que muchas veces pasa desapercibida también, como muchos otros pecados. Y sin darnos cuenta entonces está bien, no te sientes pecador porque no adulteras, no te sientes pecador porque no andas chismeando, no te sientes pecador porque no andas defraudando a tu hermano. Pero igualmente eres un pecador cuando eres negligente con cosas que sabes que tienes que hacer y no haces. Solo que hasta ahorita no eras consciente de este tipo de pecado, a lo mejor. De esta forma a lo mejor no lo había visto. Entonces sí es posible sentirnos luego sucios por ser negligentes en algún área de nuestra vida, porque es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Eso es ser negligente. Qué manera de comenzar un mensaje, pero muy importante, y no le quito el hecho mérito de que el Señor nos dé este tipo de mensaje comenzando el año, porque creo que va a ser determinante para lo que vamos a aprender, para lo que vamos a entender con este tipo de mensaje. Va a ser clave para cómo usted va a afrontar este año que está empezando, que ya usted sabe que por lo que se ve no va a ser muy distinto al año pasado y al año antepasado. Quizás a nivel personal, en su entorno, ahí es donde va a estar la diferencia, pero hay cosas muy puntuales que tenemos que corregir y que tenemos que mejorar. Así que por eso digo, no desestime el hecho de que Dios nos traiga este tipo de mensajes comenzando el año. Vamos a Josué ahora, capítulo 18, versículo 1. Voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. El pecado de la negligencia. Quizás por eso no hemos visto muchas cosas que ya debiéramos haber visto desde hace tiempo atrás. Josué 18, versículo 1 dice... Bueno, y usted sabe el contexto inmediato. Ya Moisés no está presente, ya el Señor se lo llevó hace rato. Josué pasó su despecho, pasó su depresión rápida, su tristeza. El Señor lo sacudió, ya levántate, ya deja la lloradera. No vas a ganar nada, no me vas a convencer con tus lágrimas, por muy sinceras que sean. Ya sé que amaste mucho a Moisés, fuiste leal, pero no lo voy a resucitar, no lo voy a devolver. Así que a ti te toca hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Yo le dije a Moisés que su sucesor eras tú. Así que a ti te toca hacer una parte también. Yo voy a estar contigo, yo te voy a hablar, yo te voy a respaldar, pero yo necesito que bájale dos a la lloradera, sécate las lágrimas y póngase a trabajar. Tienes que meter a este pueblo a la tierra prometida, pero te toca luchar. Esto no es así como un guía turística, que tú vas a agarrar una carreta y lo vas a meter, usted duerme aquí, este pedazo es tuyo. Eso lo vas a hacer después, pero ahorita te toca trabajo duro. Ese es el contexto. Pues entonces, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e instalaron allí el tabernáculo de reunión. La tierra les estaba sometida, pero habían quedado 7 tribus de los hijos de Israel.
a los cuales todavía no se les había repartido heredad. Fíjese, ya pues habían peleado un tiempo, ya la tierra la estaban dominando, ya Josué había repartido ciertas porciones, pero todavía habían 7 hijos de la casa de Israel, 7 tribus de los hijos de Israel que todavía no habían recibido lo suyo. Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra que les ha dado el Señor Dios de sus padres? Aquí el problema no era Satanás, aquí el problema no eran los gigantes, aquí el problema no era Dios, aquí el problema no era que Josué ya no les había dado instrucciones o ya no los estaba respaldando, aquí no era que la Shekinah, la presencia de Dios, no estaba descendiendo en el tabernáculo porque el tabernáculo estaba instalado. Aquí el problema era la negligencia del pueblo de Dios. Aquí está. Entonces podemos decir, ¿por qué en este punto de la historia eran 12? Acuérdate que son 12 tribus y quedaban 7, es decir, un poquito más de la mitad, 6 más 1. El 60% todavía no había recibido la heredad que le correspondía. Porque pastor, es que en los tiempos de Dios es perfecto. Sí, ya era el tiempo. Pastor, pero es que estamos esperando que Dios nos hable. Ya Dios les había hablado. Pero es que estamos esperando ahora la provisión. Ya Dios les había mandado la provisión. Es que estamos esperando que Dios nos respalde. Ya contaban con el respaldo de Dios. Pastor, pero es que a lo mejor estaban esperando porque los enemigos eran muy fuertes. No, ninguna de esas opciones era la causante y era el problema de que estas 7 tribus hayan recibido su porción de tierra. El problema era su actitud negligente, el descuido, la omisión, la poca prontitud en ejecutar el mandato de Dios. Entren a la tierra que yo les juré dar a sus antepasados y tómenla. Aquí lo dice. ¿Hasta cuándo? Mire la pregunta, como lo dice esta versión. ¿Hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra? Mire, yo le voy a decir una cosa. Una de las cosas por las cuales los evangélicos muchas veces no reciben las promesas de Dios es por falta de diligencia. Porque si bien es cierto, nosotros buscamos la voluntad de Dios, nosotros nos humillamos delante de Dios. Dios promete primeramente escuchar nuestro ruego, luego promete respaldarnos, nos bendice. Nos dice que va a estar con nosotros. Y todavía nosotros estamos sin hacer nada. Mire la pregunta de José, o sea, ¿hasta cuándo van a ser ustedes negligentes? Pues? O sea, ustedes no tienen las porciones de tierra, a ustedes no se les ha cumplido la promesa de Dios, no es por culpa de Dios, es por culpa de ustedes mismos, por la negligencia. Ellos, sin darse cuenta, estaban cometiendo pecados de negligencia. Como lo dice el apóstol Santiago, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás en pecado. Entonces, estas 7 tribus sabían lo que tenían que hacer y no lo estaban haciendo. Estaban en pecado delante de Dios. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que esta es la respuesta que más de uno estaba esperando desde hace tiempo. ¿Qué pasa? Que yo todavía no he visto lo que se me ha prometido. ¿Qué pasa? Que yo no he podido ver la bendición de Dios. ¿Qué pasa? Es que es el diablo. Es que es el país donde emigré. Es que es la pandemia. Es que es la situación económica. Es que es la recesión. Es que es el dólar. Es que es Biden. Es que es esto. Es que es lo otro. No. Nada de eso. Nada de eso. Es simplemente la actitud negligente del pueblo de Dios. Pero es más fácil, por nuestra naturaleza adámica caída, echarle la culpa a otro, porque eso fue lo que hizo Adán. Adán le echó la culpa a Eva. Bueno, peor aún, Adán le echó la culpa a Dios y a Eva. Porque al decir, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer, le está echando la culpa de forma indirecta a Dios y de forma directa a Eva. O sea, él fue más descarado todavía. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Esa es la respuesta más rápida y sencilla. Señores, aquí no vale eso, porque la verdad es esta. ¿Hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra que les ha dado el Señor Dios de sus padres? Ya Dios se la dio, ya estamos benditos. Pero si queremos verla, que se materialice, que se haga visible, palpable, tangible, la bendición de Dios, usted tiene que ir a poseer la tierra. Usted
Usted tiene que ir a tomarlo, usted tiene que ejecutar, usted tiene que ser ¿qué? Diligente. Elijan a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe y ellos vayan, recorran la tierra, hagan una descripción de ella con miras a sus heredades y después vuelvan a mí. Ellos la dividirán en 7 partes. Judá permanecerá en su territorio en el sur y los de la casa de José en su territorio en el norte. Ustedes pues me harán la descripción de la tierra, dividiéndola en 7 partes y me la traerán aquí. Y les haré el sorteo aquí delante del Señor nuestro Dios. Miren, a ellos les tocaba ir y explorar la tierra, hacer un mapeo, meterse en CorelDRAW o en PowerPoint para hacer las láminas, para mostrarles la distribución, para plasmar la estrategia de cómo tomar esa tierra si estaba lleno de gigantes todavía, que era lo más seguro, cómo destruir esos gigantes, cómo expulsarlos. ¿Cuánto metraje tiene la porción de tierra? ¿Cuánto le vamos a dar a cada quien? Eso le tocaba a los que estaban sin tierra. Esto no le tocaba a Josué. Esto no le tocaba a Dios porque ya Dios les había dado la tierra. Ah, no, pero es que yo voy a esperar que un ángel lo haga. No. El ángel que Dios puso delante de ti te está diciendo que tienes que ser diligente. En este caso era Josué, para esta generación. En este caso, soy yo que te estoy diciendo, sé diligente. Y les haré el sorteo aquí delante del Señor nuestro Dios. Pero los levitas no tendrán ninguna parte entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad en el lado oriental del Jordán, las cuales dio Moisés, siervo del Señor. Fíjese, ya había un grupo que había recibido lo suyo, que había sido diligente y que por lo tanto estaban velando para no perderlo. Pero había este otro grupo que no había recibido. Entonces, ¿Dios tuvo preferencia? No, Dios no hace excepción de personas, Dios no tiene favoritos. Usted y yo sí podemos tener favoritos. Claro que sí, los padres pueden tener favoritos, eso afecta a los cristianos también, olvídese de eso. Aunque usted diga que no, los mismos padres cristianos tienen favoritos, eso es así. Pero aquí Dios no tenía favoritos, pero un grupo fue diligente y otro grupo fue negligente. La promesa fue dada para todo el pueblo, las 12 tribus recibieron la misma promesa. Dios no tuvo la diferencia entonces. Unos fueron negligentes, otros fueron diligentes. Los hombres ¿qué? Se levantaron y fueron. Los 3 hombres que Josué dijo de las tribus que faltaban, 3 por 7, 21, si no me equivoco, ¿no? 3 por 7, 21 es una matemática. Bueno, 21 hombres se levantaron. Te tienes que levantar de esa actitud. Te tienes que levantar y sacudirte esa negligencia porque estás en pecado delante de Dios. No hay diferencia entre un negligente que es cristiano y un adúltero que es cristiano, o un fornicario o un chismoso que está en pecado. Los dos están delante de Dios, están faltando y los dos se tienen que arrepentir de esa actitud. Igualito. Dice que los hombres se levantaron y fueron. Hombre que me estás escuchando, hombre que vas a escuchar este mensaje, si tú eres cabeza de hogar, tienes la responsabilidad de ser diligente y enseñar a tu casa, enseñar a los tuyos a ser diligentes con el mandato de Dios, con los mandamientos de Dios. Porque si tú no puedes ser diligente en tu vida espiritual delante del Señor, tú no pidas casarte, no pidas tener un hogar, porque no estás preparado. No estás preparado. El ser cabeza involucra ser diligente. A ti, pastor, pero es que yo no pedí ser hombre. Yo tampoco pedí ser hombre. A mí me asignaron esta posición, este rol desde que me trajeron a este mundo. Lo entendí una vez que llegué a Cristo, porque en el mundo te meten muchas cosas que no son de lo que es ser hombre. Y lo asumí. Y le pido al Señor todos los días que me ayude. Que me ayude. Pero yo tengo una responsabilidad de ser diligente delante de Dios. Yo me tengo que levantar, yo me tengo que sacudir. La negligencia a Dios no le agrada. La negligencia desagrada a Dios e impide que tú veas la promesa y la bendición de Dios cumplida. No es culpa del diablo, no es culpa de las circunstancias, no es culpa del país donde emigraste, no es culpa de la economía, no es culpa del COVID. Tu actitud. Tu actitud. Negligencia. Y aquí tengo que poner una comparación muy válida. He visto venezolanos que no son cristianos, muchos de ellos son hasta santeros, son brujos, y que se han comido las verdes y las maduras en los países donde han llegado. Y a pasar del tiempo, con diligencia,
han logrado surgir. Y he visto también cristianos, hijos de Dios, con testimonio, que también han emigrado y no los he visto surgir. Ahí se las dejo para los que son venezolanos. Hay que ser diligente. Aquí dice que ellos se levantaron, los hombres se levantaron y fueron. Josué mandó a los que iban para hacer la descripción de la tierra. ¿Quién iba a hacer la descripción de la tierra, Josué? El ángel del Señor. Los hombres tenían que hacer este trabajo. Diciéndole, vayan, recorran la tierra y hagan una descripción de ella. Esto es un trabajo que hoy día, si usted ha visto estos canales de televisión, Discovery Channel, Nat Geo, que ellos exploran la tierra, que sí, para ver los animales, para ver los ecosistemas, para ver cómo se deteriora, para conocer mejor los procesos de la naturaleza. Eso es un trabajo de exploración que lleva tiempo, lleva una dedicación, lleva un esmero, lleva una atención, lleva paciencia con unos equipos. O sea, igualmente esta gente tenía que hacer ese trabajo. En aquel entonces no había la tecnología, obviamente, y usted lo sabe, pero ellos tenían que hacer este trabajo. Porque eso dependía pues que ellos mirasen y que viesen cumplida la promesa de Dios en su vida. Luego vuelvan a mí para que yo les haga el sorteo delante del Señor aquí en Silo. Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra e hicieron en un pergamino una descripción de ella dividida en 7 partes. Mira, ellos agarraron su pergamino, su piel de animal, algo con lo que hicieron ese pergamino. Normalmente los pergaminos eran de una especie de papiro, que era de la versión antigua de lo que hoy día es el papel. Y en base a la información recopilada de la exploración, no nos dice cuánto tiempo tardaron, solamente nos dicen los hechos, así que esto posiblemente no fue rápido. Tampoco duraron años para hacerlo, pero llevó su tiempo. Y luego recopilaron toda esa información y la vaciaron en un pergamino, o sea, hicieron un diseño. A lo mejor el que mejor sabía dibujar allí fue el que plasmó la información de todos, lo más exacta posible, y la dividieron cuantitativamente en 7 partes iguales, matemáticas. Es decir, había un trabajo que hacer. Pero esta gente no se estaba esperando para hacer esto. Y por eso Josué los exhorta al principio: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a poseer la tierra? O sea, ¿qué están esperando ustedes? No entiendo, le dice Josué. O sea, ¿qué están esperando? Ustedes están aquí con un espíritu de conmiseración, ¿esperando qué? ¿Qué están esperando? O sea, ¿quieren ver la promesa de Dios cumplida? Vayan y hagan lo que les toca hacer. Recuerden, hay un grupo que ya le dieron su parte, faltan son ustedes. E hicieron en un pergamino una descripción de ella dividida en 7 partes según sus ciudades. Después volvieron a Josué al campamento en Silo. Y entonces Josué hizo el sorteo delante del Señor en Silo. Allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel según sus particiones. Fíjense que fue después de que ellos tuvieron un cambio de actitud, que se sacudieron la negligencia, que fueron diligentes, que ellos lograron ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Miraron la bendición de Dios. Se pudo cumplir lo que por fin Dios le había dado a sus padres hace 40 años atrás, porque recuerde que la idea era que sus padres fueran los que pasaran por esto. Lo que pasa es que ya usted sabe, esa generación duró 40 años y toda aquella cosa, y le tocó pues a los hijos y a los nietos de esa generación pues disfrutar la promesa. Entonces aquí podemos decir también que la primera generación a la cual le fue dada la promesa de bendición no la recibió por negligentes. Pastor, pero que ellos no fueron negligentes en hacer esto. Ellos fueron rebeldes y desobedientes. ¿Y es que acaso usted cree que la negligencia qué es? ¿Qué motiva a un negligente muchas veces? La terquedad, la rebelión, la desobediencia, querer hacer las cosas a su manera y no como según las instrucciones que se le da. Eso también motiva y alimenta la negligencia, porque tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Recuerda lo que vimos en Santiago. Ellos sabían que tenían que abandonar la idolatría. Ellos sabían que tenían que entregar su corazón al Señor completamente, como lo dice Deuteronomio 6. Ellos tenían que regirse por la ley que se les estaba dando, pero ellos no lo hacían. ¿Sabían que lo tenían que hacer? Sí. ¿Lo hacían? No. Entonces fueron negligentes. Y por eso duraron 40 años en el desierto. Por eso esa generación no vio cumplida la promesa y le tocó hacerlo a los hijos y a los nietos, los que sí fueron diligentes. Ahí está la diferencia. Por eso fue esta generación la que le tocó ser diligente. Le tocó sacudirse la negligencia de los padres. Y tiene sentido porque entonces estas 7 tribus
fueron negligentes, porque eso fue el ejemplo que les dejó la generación anterior. Y aquí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mirar las generaciones anteriores que nos han precedido como representantes de la iglesia para aprender no solamente de sus virtudes, sino también para aprender de sus errores y desaciertos. Y si nos damos cuenta que tenemos una similitud en eso, tenemos que rechazarlo. Tenemos que rechazarlo. Porque no ha habido ninguna generación perfecta completamente de la iglesia actualmente. Pero cada una de ellas ha tenido sus virtudes y ha tenido sus errores y pecados también. Voy a leer la versión TLA de Josué 18:3. Voy a leer 2 versiones más. Dice la TLA: entonces Josué les dijo, ¿qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les ha dado el Dios de sus antepasados? Esta suena mucho más moderna. O sea, ¿qué están esperando? ¿Qué les falta? Ya Dios les dio promesa, Dios les ha manifestado que está con ustedes, les ha dado la provisión necesaria. Mire, yo conozco casos de hermanos que literalmente han pasado por esta pregunta. O sea, Dios los ha respaldado, Dios les ha dado provisión, Dios los ha protegido en el camino, y por negligencia han perdido recursos, han perdido tiempo, han perdido muchas cosas por negligencia. Tremendo. Voy a leer ahora la PDT del mismo Josué 18:3. Así que Josué les dijo a los israelitas, escucha ahora esto: ¿cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? Vaya, qué forma de formular esta pregunta. ¿Cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? Muchas veces la negligencia, el cristiano es negligente por cobarde, por tener miedo a afrontar retos, por tener miedo a decir, ¿y si pierdo en el camino? ¿Y si no me va bien? Y aquí muchas veces los impíos, los hijos de las tinieblas, son más osados y atrevidos que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no son cobardes al reto, no son cobardes a los desafíos, no son cobardes a las circunstancias que se les presenta, sino que la afrontan. Y los cristianos, con la excusa de que es que yo estoy esperando en Dios, realmente se están autoengañando, porque realmente lo que hay es cobardía, miedo a dar el paso, y pereza. En este caso dice esta versión, cobardes y perezosos. Y sí aplica muy bien, porque estos israelitas no tenían excusa. O sea, ¿qué están esperando ustedes para salir, para que Dios les dé su parte? Pues, o sea, ustedes están perezosos, ustedes están flojos, no están haciendo las cosas. Pero eran cobardes también. Bueno, no me extraña esta palabra, porque recuerden que al principio, cuando originalmente no habían tomado la tierra, el grupo de exploradores le vino y le dijeron, no, pero que esa gente son como gigantes, esa gente nos van a comer como langosta, nosotros somos chiquiticos. Es decir, realmente había cobardía todavía. Y fíjense que ya habían pasado unos cuantos capítulos de Josué, y todavía había un grupo que tenía miedo, a pesar de que en este punto estaban siendo testigos de que los gigantes se estaban rindiendo, de que los estaban matando, de que estaban poco a poco ganando terreno en esa guerra y se estaban estableciendo. Aún así, habían israelitas temerosos y con miedo. Por eso quise traer esta versión. Por eso esta versión dice, ¿cuánto tiempo más serán unos cobardes y perezosos? Es decir, la cobardía y la pereza es entonces sinónimo de negligencia en la Biblia. En la Biblia, reconozca su miedo todavía, reconozca que usted es cobarde, vaya a la presencia de Dios, dígale, Señor, de verdad yo te tengo que ser sincero, porque delante de ti yo no puedo estar engañado a mí mismo, siento miedo todavía, siento que la pereza me ha ganado por esto de la pandemia, porque como hemos estado tan metidos en las casas por esto que lo otro, siento que la pereza como que se ha acomodado y la carne se ha acomodado en esa pereza. Y quizás por eso ya cuando aperturaron los permisos para venir al templo, los cristianos no van al templo. Porque qué sabroso, me quedo en mi casa, acomodadito, mirando al pastor. Y es la pereza de saber que te tienes que volver a levantar, de que te tienes que arreglar, de que tienes que agarrar la calle para venir al templo. ¿Cuándo entrarán a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Sigo leyendo la PDT. ¿Cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? O sea, ¿cuánto tiempo más van a esperar? Después no se estén quejando de que Dios entonces no te bendice a ti, que sí bendice al de al lado. Vamos a ver, 2 Crónicas 29, versículo 1, leo la Reina Valera 2015. Ezequías, el rey Ezequías, comenzó a reinar cuando tenía 25 años. El contexto rápido e inmediato. Aquí empezamos a ver un rey hacia lo bueno, el otro rey hacia
hacía lo malo, un rey hacía lo malo, hacía lo malo, hacía lo malo, se levantaba uno que hacía lo bueno. Y empezamos en ese círculo vicioso de las generaciones de Israel después de mucho tiempo, en la que la mayoría realmente, el denominador común era que la mayoría de los reyes siempre hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces se levanta Ezequías. Su papá había sido un malvado, un perverso, había hecho lo malo a los ojos de Dios, pero él no. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Es decir, este era nieto, tataranieto del rey David, y siempre David fue referente para todos los reyes que vinieron, y por lo tanto él se fijó pues en su antepasado. En el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó en la plaza oriental, y les dijo: óiganme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen luego la casa del Señor, Dios de sus padres, sacando del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del Señor y le han vuelto las espaldas. Incluso han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, horror y escarnio, como lo ven con sus propios ojos. He aquí que por esto nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres están cautivos. Ahora pues, yo he decidido hacer un pacto con el Señor Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Ahora pues, hijo mío, no sean negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y le sirvan, para que sean sus servidores y le quemen incienso. Vaya, que hay tantas cosas que, Dios mío, ayúdame, Padre. Tantas cosas que se ven acá. El rey Ezequías fue el primero que dejó de ser negligente delante de Dios y tomó la iniciativa. Es decir, si usted realmente se está arrepintiendo, se está dando cuenta de que usted es negligente y usted se está arrepintiendo de esas negligencias, lo primero que usted va a tener es iniciativa. ¿Iniciativa en qué? En restaurar, en tomar las labores, las obligaciones que usted sabe que le agradan a Dios y que le traen contentamiento. Número uno, porque eso es lo que vemos acá con el rey, que dice que abrió las puertas de la casa del Señor, reparó la casa del Señor y llamó ¿a quién? A los levitas y los sacerdotes. O sea, esto lo hizo el rey para dar ejemplo, para que no solamente sintieran la exhortación de sus palabras, sino también fueran respaldados con los hechos. Miren, yo soy el rey de Israel y yo estoy reparando las puertas de la casa del templo del Señor y su casa. Pero les recuerdo que esto no me toca a mí, les recuerdo que esto le toca a ustedes, levitas y sacerdotes. Esta es la función de ustedes, para eso Dios los puso. Como decimos en Venezuela, zapatero a su zapato. A mí no me mandaron a hacer esto. Yo tengo una función que es la monarquía, pero a ustedes les toca la vida espiritual del pueblo. Y ustedes no están siendo diligentes, ustedes están siendo negligentes como nuestros antepasados. Así que purifíquense ahora y purifiquen la casa del Señor. Cuando tú dejas la negligencia, tú te consagras, es decir, vuelve la santidad, se empieza a manifestar en esas áreas donde hubo negligencia. Porque la santidad no es más que la conformación de esas áreas conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Cuando tú tienes áreas santificadas de tu vida, es porque tú eres diligente en esas áreas de tu vida conforme a la palabra de Dios. Cuando esas áreas no están santificadas, no están consagradas, ahí es todo lo contrario, negligencia. Y este es el caso de los levitas y los sacerdotes. ¿Qué le dice el rey? Santifíquense y santifiquen la casa del Señor. Sacando del santuario la inmundicia. Sacando del santuario la inmundicia. Muchas veces las circunstancias Dios las permite, las distintas circunstancias que Dios permite en tu vida y en la mía, es para que precisamente seamos diligentes en ella, santifiquemos o reforcemos la santidad en esas áreas y saquemos la inmundicia que se haya colado, que por nuestra negligencia se haya metido. Hay que sacarlo del mundo.
Y muchas veces nos cuesta, ¿sabe? Porque le hemos agarrado cariño a esa negligencia, a esa inmundicia. Le hemos agarrado cariño y nos cuesta. No digo que esto sea rápido, yo no digo que esto va a ser instantáneo, pero hay que comenzar. Y muchas veces las circunstancias permiten estas cosas. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Cuando tú y yo estamos siendo diligentes y estamos ya abandonando la negligencia y estamos empezando a cultivar o a reforzar la diligencia, vamos a ser más fieles al Señor. Fieles. Lo que pasa es que usted traduce fieles solamente a si asisto a la congregación, si aporto de alguna forma, para los que aportan, porque hay muchos que no aportan. Y bueno, como yo no tengo ninguna barajita de ningún santo en la cartera, yo soy fiel al Señor. De esa forma tan minúscula y tan incompleta, los cristianos pretenden definir solamente la fidelidad al Señor. No es así. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del Señor. Es decir, cuando realmente estamos siendo diligentes y estamos siendo fieles, nuestras prioridades se ordenan. No voy a profundizar en este punto, más bien tenemos un estudio bíblico de las prioridades del cristiano, dada por el pastor Carlos. Métase en nuestro canal de YouTube y ahí revise cuáles son esas prioridades para que usted, pues, si quiere entender mejor en qué orden debe usted tener las prioridades de su vida, pues allí las va a tener. Allí va cada una bien explicadas en un estudio bíblico, muy interesante. Pero acá los levitas y los sacerdotes tuvieron otra vez un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque fueron diligentes. Fueron diligentes. Esta es otra consecuencia positiva de ser diligentes delante del Señor, de abandonar el pecado de la negligencia. Incluso han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. Esto era lo más extremo y lo más delicado a nivel espiritual. Porque una de las órdenes que precisamente le dio Dios a Moisés en el tabernáculo era que la lámpara, la que tenía las 7 velas, no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre. El candelabro, pero hay otro término hebreo para este candelabro. El Señor dijo que esa lámpara no se podía apagar nunca, porque eso representaba la esperanza, representaba el respaldo de Dios, representaba a Dios mismo delante del pueblo, de que Dios siempre iba a estar con ellos. Entonces siempre de noche, aunque todo el mundo estaba apagado, porque evidentemente no había energía eléctrica, las velas se apagaban porque se recogen temprano, pero la única luz que se veía desde cualquier punto era esa lámpara que estaba en el tabernáculo, que estaba en el templo, que se podía ver. Y eso para los israelitas era: aunque yo estoy durmiendo, aunque yo esté en oscuridad, aunque yo esté pasando como esté. La menorá. La menorá, gracias. En el hebreo es la menorá. Aunque yo esté en oscuras, aunque yo esté descansando, el Señor, el que me guarda, no descansa. Está siempre encendido, está siempre velando. Era algún símbolo muy importante para Israel. Y aquí el rey le dice: es que ustedes están apagando las lámparas. O sea, no es que las lámparas se apagaron solas, no, es que ustedes vinieron y las apagaron. Mira el nivel de negligencia, es decir, ya no estaban velando sobre las cosas. Ustedes mismos las apagaron. Es decir, ustedes saben que no deben apagarse y ustedes las apagan. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Ahí está. Negligencia, pero nivel épico. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Cuando nosotros somos negligentes, la adoración que emana de nosotros no agrada a Dios. Es un olor impuro. Es una fragancia que le desagrada a Dios. Porque aunque tú seas negligente, tú y yo siempre vamos a ser frascos de perfumistas. Tú y yo siempre vamos a levantar un olor delante del Padre. Siempre, te guste o no. Ahora bien, ¿está agradando a Dios ese olor? Esa adoración que sale de tu estilo de vida, esa adoración que sale todos los días, esas oraciones que haces, que tú crees que porque estás orando y te autoengañas, ¿esas oraciones están agradando a Dios? ¿Es ese buen perfume, es ese incienso grato que agrada el alma de nuestro Padre? ¿O por el contrario es un tipo de perfume que le desagrada? Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo olores particulares de perfume que a mí me agradan. Y aquí en Perú, cuando usted va a un centro comercial de estas marcas grandes
tiendas por departamento. Hay un sector de perfumes más o menos grande, no es pequeño, y es típico ver que los vendedores te abordan con un tipo de cartoncito o te echan un poquito para probar, para ver si eso te convence, para traerte como una estrategia de venta, para que tú le compres el perfume. Y de verdad, hay unos que huelen espectacular cuando tú lo tienes en el cartoncito, pero cuando tú te lo frotas y entonces empieza el contacto con tu pH de la piel y tú lo hueles, tú dices, bueno, vamos para ver si me agrada o no, me cambió el pH, no me gusta, ya me desagrada el olor. Lo mismo pasa con las oraciones de los santos, ya te voy a explicar por qué. Porque la palabra dice en Apocalipsis que hay un ángel que toma una copa de oro y tiene las oraciones y lo vierte. Y esas son las oraciones del pueblo de Dios, es como un incienso, y que es un incienso algo agradable. Entonces el pH de Dios es su santidad, es su justicia. Y cuando se mezcla ese pH de Dios con tus oraciones, hay una reacción. Y Dios puede decir, no me agrada. O sí, me encanta cómo huele, cómo me perfuma el trono. Me puedo bañar todos los días con este olor. Pero eso va a depender de tu negligencia o de tu diligencia. Interesante, porque aquí dice que estos levitas no estaban quemando incienso, no estaban ofreciendo holocaustos en el santuario de Israel. Pablo dice en Romanos 12 que el holocausto somos holocaustos vivos, somos sacrificios vivos para Dios. ¿Está Dios aceptando ese sacrificio? ¿Le gusta? He decidido hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que aparte de nosotros el furor de su ira. Señores, amada iglesia, hermano y hermana en la fe, hijo de Dios, la negligencia desagrada tanto a Dios que estimula su molestia, su enojo, no estimula su bendición, no estimula su agrado, no lo hace, todo lo contrario, desagrada a Dios. Ahora pues, hijos míos, no sean negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y le sirvan. Estamos delante de su presencia para ser diligentes. Tenemos un Señor y el Señor exige que sus siervos sean diligentes. Nos ha escogido para eso, para que estemos delante de Él siempre. Siempre estamos delante de Él, es decir, siempre tenemos que tener en consideración que debemos de ser diligentes. No podemos ser negligentes porque delante de Él no hay excusa que valga. ¿Para qué? Para que seamos sus servidores. ¿Le estamos sirviendo? ¿De qué forma tú le estás sirviendo al Señor? Ya no voy a entrar en este punto porque también tenemos una serie sobre el ser servidores de gloria. Creo que fue la penúltima serie con la que concluimos el año pasado, que también está en nuestro canal de YouTube, para que entienda mejor lo que es ser un servidor de Cristo, lo que implica ser un servidor del Señor. ¿Estamos nosotros sirviendo? ¿Somos servidores de gloria? ¿Estamos siendo diligentes en nuestro servicio al Señor? ¿De qué forma tú estás sirviendo al Señor? Y le quemen incienso. ¿Estás siendo diligente en tu servicio al Señor? ¿O en procurar servir? Porque si te da igual, si no te importa y te escudas detrás de que porque eres inmigrante, o porque tienes un trabajo muy fuerte, o porque tienes un negocio, o porque esto o por lo otro, son excusas. Son simples excusas que son el disfraz de la negligencia espiritual que estás teniendo. Esa es la verdad. Es una excusa que disfraza la negligencia espiritual y que te niegas a reconocer. Versículo 34 de ahí mismo de 2 Crónicas 29, es decir, leímos hasta el 11, vamos a bajar hasta el 34. Después usted en casa, si usted es diligente, usted puede leer el resto de los versículos que faltan, pero por cuestiones de tiempo acá, pues vamos a saltar al 34, prácticamente al final del capítulo. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Dice, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a desarrollar los holocaustos. Fíjese, el rey había puesto ya orden, que usted sabe, llamó a los sacerdotes y levitas, pero había un detalle, eran pocos los sacerdotes y los levitas para poner al día con prontitud, con diligencia, todos los sacrificios y todo lo que era el servicio ritualista ceremonial en ese momento. No se daban, o sea, no había manos para hacer todos los sacrificios que había que hacer. No se daban abasto. Pero eran muy pocos los sacerdotes para la preparación de los holocaustos. De modo que sus hermanos los levitas
Les ayudaron hasta que el trabajo estuvo terminado. Bueno, mi Señor fue muy claro. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero aquí solamente los levitas se metieron a ayudar, es decir, tuvieron una determinación, tuvieron una disposición de corazón de ayudar luego de que se habían arrepentido de su negligencia espiritual y habían sido ahora diligentes para con los asuntos del Señor. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a su pastor para preguntarle cómo están las cosas? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué hace falta? ¿Qué no hace falta? ¿O es que usted está esperando que siempre el pastor ande detrás de usted llamándole y diciéndole las cosas? Eso es fatigante. Eso es fatigante, ¿sabe? Pero eso lo que demuestra es precisamente la condición del corazón del pueblo. Porque fueron los levitas los que les ayudaron. Es decir, ellos se acercaron, tuvieron la disposición, la determinación, la diligencia para llevar adelante lo que se requería. Porque los sacerdotes son pocos, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces el problema no es que por qué no se están realizando las cosas. Muchas veces es porque por la negligencia del corazón de muchos hijos de Dios, la obra no avanza al ritmo que debería de avanzar o no se realizan las cosas que se debería de avanzar por alguna razón. Así que sus parientes levitas los ayudaron hasta terminar la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y es que, escuchen, el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes todavía no se habían santificado y los levitas sí y se pudieron incorporar más rápido que los otros sacerdotes que hacían falta para los holocaustos? Por la actitud del corazón de los levitas, porque los levitas fueron más prontos para cambiar su actitud pecaminosa de negligencia y fueron diligentes y entonces se pudieron santificar para poder ponerse a trabajar. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa con muchas veces los siervos de Dios que tienen la disposición de atender a la iglesia, de que tienen las ganas de trabajar y no cuentan con el apoyo ni siquiera de muchos de sus miembros de sus congregaciones. No se ofrecen de ninguna manera, no aportan ningún tipo de ayuda económica, material, etcétera, para contribuir de alguna forma, porque yo siempre lo he dicho, para servir no se necesita muchas veces muchos criterios que los evangélicos tienen, sino una disposición del corazón. Aquí está. El corazón de los levitas fue más recto. ¿Por qué? Porque ya corrigieron la actitud negligente. Y así hubo abundancia de holocaustos, con la grasa de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto. Y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequías se regocijó con todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo que Dios hubiera preparado al pueblo. Perdón, y Ezequías se regocijó con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Repito la definición de diligencia: cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. ¿Y qué dice aquí? Que el versículo 36, que Ezequías se regocijó con todo el pueblo, es decir, hubo gozo, se alegró. ¿Por qué? De que Dios hubiera preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Es decir, Dios obró más rápido, fue más eficaz sobre aquellos que tenían un corazón diligente. Y no es que Dios no opere sobre los corazones negligentes, es que como tienen un corazón negligente, Dios tiene que venir con mano dura, Dios tiene que venir con disciplina, Dios tiene que venir en su sapiencia, en su omnipotencia y en su inmenso amor de Padre, obrar de una forma para sacar esos corazones de la negligencia para que se metan en el carril de la diligencia. Eso es lo que ocurre. Mientras que aquellos que atienden a la exhortación de primera mano y se arrepienten, pues evidentemente cambian de actitud más rápido y entonces pues todo fluye. Eso es lo que pasa. Hubo gozo. El Señor se glorificó y vieron la mano de Dios. Fíjese todo lo que hace un cambio de actitud de un pecado hacia un estado de santificación, de negligencia a diligencia. Mire el cambio tan drástico y tan abismal que se nota. Qué bárbaro, qué tremendo. Esto es para que veamos cómo afecta el pecado. Esto no es cualquier cosa. Pasa que muchas veces no tenemos la magnitud de lo que es el pecado. Leo la Nueva Biblia Viva del versículo 34 de 2 de Crónicas 29. Lo leímos ahorita, pero voy a leer otra versión. Dice:
Pero eran muy pocos los sacerdotes para la preparación de los holocaustos, de modo que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que el trabajo estuvo terminado y hasta que otros sacerdotes se presentaron a trabajar, porque los levitas se mostraron mucho más dispuestos a santificarse que los sacerdotes. Habla de una disposición del corazón, y eso se nota. Cuando hay un corazón dispuesto, hay una prontitud a responder, a colaborar, a servir, a ponerse a disposición. Como decimos en Venezuela, estás a la orden de lo que haga falta. Pero cuando no tienes un corazón diligente, sino cuando tienes un corazón negligente, hasta eres capaz de dejar en visto al pastor o al hermano que te está solicitando algún tipo de ayuda. Esa es la verdad. Vamos a dejar hasta aquí para no extender. Y vamos a continuar nuestro mensaje el próximo domingo. Yo creo que este mensaje ha sido bastante confrontador, pero al mismo tiempo ha sido esperanzador, porque a pesar de que Dios nos confronta, podemos sentir, podemos ser partícipes de su amor, porque no hay nada más que demuestre el amor que cuando nos dicen la verdad y cuando nos muestran las cosas que tenemos que cambiar para nuestro bien. Yo creo que aquella persona que realmente lo hace, realmente nos está demostrando que nos ama, que nos aprecia y que quiere el bien para nuestra vida. Y creo que eso Dios lo ha hecho con nuestra vida, y este servidor aquí también lo va a seguir haciendo, porque yo amo a la iglesia del Señor. Y mientras yo tenga la disponibilidad y la disposición para seguirle trayendo el mensaje que Dios quiere que tú escuches, yo lo voy a hacer. No tengo ningún problema. Así que vamos a orar, porque necesitamos ver cualquier ápice, por muy chiquitico que sea, por muy diminuta que sea, la negligencia tiene un poder de leudar, como lo dice Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted no necesita ser un gran negligente, usted necesita ser solamente un pequeño negligente, una pequeña porción de negligencia para que eso leude toda la masa. Lo dijo Pablo. Así que el Espíritu Santo nos ilumine para que nos lleve hacia donde está esa pequeña porción de negligencia, para extirparla como que si fuese un tumor, sacarla de raíz, y que seamos diligentes en nuestra vida, para que entonces de esta forma podamos mirar toda esta hermosa enseñanza, todas estas bendiciones, y podamos perfumar el trono de nuestro Dios con un perfume que le agrade, y que ya no seamos negligentes, como dice el apóstol Santiago, de que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Bueno, Señor, gracias, porque tú nos iluminas el entendimiento, porque tú aras nuestros corazones, porque tú sacudes lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, Señor, y nos traes el bálsamo por medio de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para entender estas verdades, para actuar conforme a la diligencia que tú esperas de cada uno de tus siervos, Señor, de aquellos que fuimos elegidos para estar delante de ti y servirte. Padre, ayuda así a cada uno de aquellos que ha escuchado este mensaje y que en la posteridad lo va a escuchar, para que esto sea de verdad de edificación absoluta y completa a sus vidas, Señor. Bendice, Señor, hacia tu iglesia, Padre. Amén.